Cada tanto, cuando el crimen organizado produce un episodio, se pone en cuestión el sistema penitenciario en Paraguay. Lamentablemente las cárceles en nuestro país se han convertido de reclusorios a verdaderos puestos de comando de organizaciones criminales donde se elaboran y se perfeccionan estrategias para el crimen. Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Richard? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, ¿qué tal, Augusto? Con nada más y nada menos que recibidos por la música, el clásico de Rolling Stones. Así que bueno, tal cual. Vamos, un placer, una noche más aquí en Fuego Cruzado. Queremos hacer reconocimiento de campo al tema que vamos a abordar. El siguiente. Las bandas criminales que tienen ramificaciones en cárceles de nuestro país es inalterablemente uno de los problemas más recurrentes para el Ministerio de Justicia, que debe equilibrar urgencias entre un crecimiento de la población penitenciaria y la escasez cada vez más del personal capacitado para controlar a esta población. Como si la situación de una emergencia penitenciaria dentro de una crisis sanitaria a nivel país ya no resultara escandalosa, suman y siguen los casos de internos ocupando celdas VIP y un multimillonario seguro médico para funcionarios de este ministerio. Bueno, ninguna acción que sea solamente de contingencia evidentemente solucionará los grandes problemas estructurales que tiene el sistema penitenciario, que no es de esta administración, sino es realmente histórico y tiene que ver con cambios que se deben generar y que evidentemente va a llevar su tiempo. Por ejemplo, la instalación de una escuela penitenciaria tiene que cambiar la mentalidad de las personas que administran esos procesos, por citar uno solo de los muchos temas que vale la pena conversar esta noche, Richard. Efectivamente, y lo vamos a hacer con la ministra de Justicia. Vamos a conocer primero su perfil aquí en Fuego Cruzado. Es el siguiente. Cecilia Pérez es abogada con maestría en Ciencias Penales. Fue viceministra de Política Criminal en el periodo 2016-2018. Actual ministra de Justicia desde noviembre del 2019. Representante regional ante la Comunidad Europea en la lucha contra el crimen organizado. Ministra Pérez, muchas gracias por su presencia esta noche, muy amable. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Richard, y a toda la teleaudiencia. Bienvenida, ministra. Bueno, una vez más aquí en Fuego Cruzado. Bueno, siempre es un gusto tenerla para hablar de un tema que es casi frecuente y que tiene que ver con las organizaciones delictivas. Pero primero quiero abordar la cuestión desde el punto de vista de infraestructura. Se habla que el hacinamiento, la superpoblación en las cárceles de nuestro país es un problema frecuente, histórico, hasta si se quiere. Pero ¿cuáles son hoy, digamos, los grandes problemas o los más acuciantes, digamos, a nivel penitenciario en las cárceles de nuestro país, doctora? Uno de los temas siempre es la infraestructura. La infraestructura a nosotros nos evita que nosotros vamos a hacer discriminaciones por perfiles o poder determinar personas vinculadas al crimen organizado o liderando, líderes de grupos del crimen organizado, que ya tenemos que hablar de crimen organizado transnacional, no podemos hablar solamente de los grupos locales o de los descubrimientos o hallazgos locales, de poder separarlos de la población, sobre todo cuando están en función de reclutamiento, como es el caso del primer Comando Capital, o cuando están en un esquema de generar convergencias entre distintos líderes con objetivos en común en cuestiones puntuales, interna o externamente. Entonces la infraestructura sigue siendo un déficit que sabemos que los nuevos centros no van a resolver, pero por lo menos van a paliar y nos van a permitir dejar sentadas las bases para que las siguientes construcciones se hagan con ese enfoque de gestión, o sea, la infraestructura en función a la gestión en un nuevo modelo de gestión penitenciaria. Eso acarrea un montón de otros esquemas. El otro punto claramente es la formación del personal, la dotación de herramientas, por un lado de conocimientos y por otro lado lo que sería el uso de la tecnología en los casos de, por ejemplo, de pabellones de máxima seguridad, donde se limita el contacto del funcionario con el interno y que se aumenta el control a través de medios tecnológicos.
Esos son elementos claves, no son los únicos, pero sí son importantes para poder separar a cada uno de acuerdo a su perfil y poder trabajar con el que sí tiene esperanzas de resocializarse, como el que es de mediana y baja seguridad y que muchas veces es reclutado por una necesidad de supervivencia o por otros motivos, a diferencia del que ingresa al sistema porque quiere obtener beneficios ilícitos y formar parte de un grupo que le va a beneficiar de alguna manera. Hay una cuestión que no tiene que ver tanto con la infraestructura, quizás sí un poco también, pero no tanto, y es el hecho de que se mencionaba en la presentación, ministra, de que las penitenciarías son una especie de centro neurálgico de las organizaciones criminales y de que al mismo tiempo se producen desbordes a propósito del funcionamiento de esas organizaciones cada tanto. Son dos cuestiones. Sirven como un núcleo organizativo y generan conflictos cada tanto. Eso, particularmente eso, ¿cómo se puede evitar? Bueno, en primer lugar, el tratamiento que se le dé a los que pertenecen a los grupos. Nosotros con pequeñas estrategias estamos viendo que va a resultar la segregación. El hecho de pertenecer a un grupo, o como decimos nosotros en guaraní, ¿verdad? Oñembo Grupo C ahora, ¿verdad? Tenga una repercusión en algún ámbito, ya sea en la forma en que se va a encarar la estadía dentro del sistema penitenciario o la repercusión que tiene eso dentro de su propio proceso, de que no es igual ser miembro de un clan que no ser, para el efecto que va a tener procesalmente hablando, que por un lado también lleva una arista que tiene que ver con el Poder Judicial, ¿verdad? Nosotros cuando nos enfrentamos a las acciones de estos grupos del crimen organizado, muchas veces no hacemos solamente con el interno que tiene un liderazgo, sino con estructuras que funcionan con este interno, ¿verdad? O con los internos, que eso también genera un esquema de trabajarlo en conjunto en cuestiones de seguridad con los demás organismos, pero también con el Poder Judicial, para que tenga una repercusión efectiva y no se entre en connivencia en el lado negativo usando de excusa las garantías o los derechos del interno. Sabes que estás tocando un punto que casi siempre se aborda, ministra, y es lo que tiene que ver justamente con la acción o el rol que tiene, el papel que tiene el Poder Judicial y sobre todo con un hecho que no se puede revertir por lo menos en los últimos 20 años y que tiene que ver con la mora judicial. Eso implica que solamente 3 de cada 10 personas privadas de libertad tengan condena, digamos, y es una situación que, bueno, evidentemente interpela a todos, no solamente al sistema penitenciario en su conjunto, sino también al Poder Judicial. Nos consta, doctora, porque nos has dicho en muchísimas ocasiones aquí en el canal y en Universo 970, que, bueno, se han sucedido reuniones con el estamento judicial, pero de forma concreta y real, ¿en qué ha avanzado este aspecto, doctora? Bueno, en lo que nosotros hemos avanzado categóricamente es en el tratamiento de personas vinculadas a liderazgos o pertenecen importantes al grupo del crimen organizado, en el tratamiento que se dé con relación a ellos. El sistema penitenciario no tiene por qué, pero hacemos porque creemos que si somos un equipo con los demás estamentos y trabajamos coordinadamente, no es simplemente lavarse las manos, porque yo podría dar la libertad, por más sospechosa que parezca, porque sale de mi radio de acción y es problema de otro. Vamos más allá y alertamos de este tipo de irregularidades, pero también trabajamos en la depuración. Nosotros creemos que falta un poco más de un enfoque de gestión en función a la privación o no de libertad. No se puede tratar dentro de un esquema judicial de la misma manera el que está en libertad que el que está privado de su libertad, y si es o no una causa de crimen organizado. Y también creemos que se pueden hacer ajustes legislativos que nosotros intentamos con una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo y que terminó en un archivo, porque hay un cierto temor también de algunos actores del Congreso de terminar en el esquema de aprietes usando la excusa de querer cerrar los procesos antes del plazo, como son los casos de flagrancia, que pueden llevar a lo que tienen en el sistema norteamericano conocido como el plea bargaining, que nosotros hoy tenemos limitado. Por ejemplo, el procedimiento abreviado a ciertos casos, a cierto tipo de casos, tiene sus limitaciones. En el sistema norteamericano no tiene una total apertura en cuanto a la negociación, pero eso también tiene la otra cara de la extorsión o de la presión para aceptar ciertas cosas que no son tales.
que es lo que manifestaron los congresistas que se opusieron a hacer una modificación legislativa. Pero eso sí ayudaría a que no tengamos procesos abiertos 6 meses o un año de casos en flagrancia o de cuasi flagrancia, donde ya no se necesita tanto tiempo para corroborar los elementos que se obtuvieron inicialmente, porque ya se tenía todo al momento de la detención, ¿verdad? Un robo que se le aprende inmediatamente a la persona que robó, se le encontró con el objeto robado, la víctima le reconoce como la persona que le robó, no se necesitan 6 meses o un año para cerrar la investigación de un hecho así. Entonces, darle herramientas legislativas, o sea, legales, a los operadores de justicia para cerrar estos procesos, lo cual va a aumentar la cantidad de condenados, si van a terminar con condenas sobre los cuales se aplica el tratamiento penitenciario, y bajar esa cantidad, esa tasa de personas privadas de libertad sin condena, sí, con la que nosotros no podemos hacer mucho, ¿verdad? Y que también, por extenderse en el tiempo, terminan en libertad antes de tener una condena y vuelven a ingresar al sistema por el sistema calecita y se van sumando 2, 3, 4, 5 causas. Le quiero hacer, en la línea que planteaba Richard, le quiero hacer una pregunta, ministra, y no tiene que ver con el Ministerio de Justicia, y le pido que no tenga temor en decir nada. Usted estuvo 2 años o 3 en la administración anterior y ahora está 2 años, son casi 5 años en esa función de alto gerenciamiento del tema del Ministerio de Justicia. ¿Qué ha hecho ¿qué ha hecho el Poder Judicial en estos 5 años en los que usted estuvo para mejorar el problema de la mora judicial? ¿Hubo alguna acción identificable que pudo haber dado algún resultado o vamos a recurrir a lo peor, a decir nada? No, nosotros en esta administración de la Corte Suprema de Justicia, yo tengo que decir que se nota la diferencia en medidas que se venían tomando. Con respecto, por ejemplo, a la prisión preventiva, se dictó una acordada que de alguna manera también era un apoyo al juez que quiere dar la libertad y tiene miedo de ir al jurado porque te dicen nadie se va al jurado por decretar prisión preventiva, pero sí por liberar, de acuerdo a la repercusión que tiene cada caso en particular. Y también la oficina técnica, se reflotó la oficina técnica para trabajar la depuración de los procesos y el avance. Nosotros vemos con buenos ojos medidas que se toman desde la Corte, que se oficializan, que no pasa solamente por levantar el tubo y decir, che, fíjate un poco en esta causa, y que también ha habido un acercamiento que es importante, un acercamiento de la Corte hacia la población penitenciaria, de la Corte como institución, ¿verdad? Nosotros hemos tenido durante la pandemia reuniones virtuales con los ministros de la Corte, con los internos, con los capataces, con los cargados de los pabellones, dándole respuestas a sus propios reclamos. Porque claro, si yo tengo una persona que dice, yo estoy acá porque hurté un celular, ni siquiera usé violencia, pues estoy hace 4 años y nadie me hace caso, si me piden que mate, voy a matar porque no sé cuándo voy a salir acá y tengo que sobrevivir. Esa persona le escuchó al ministro de la Corte decir que se iba a ocupar de depurar los procesos, y esos creo que son pasos importantes, no, si bien no definitivos, sí son pasos importantes para llevar eso después a las oficinas técnicas y trabajarla en el esquema de depuración de causas. Falta muchísimo, porque por una cantidad que ingresa, otra cantidad sale, y seguimos con esa tasa tan elevada de privación de libertad sin condena, que hoy nos lleva a estar de nuevo en primer lugar en América Latina, en un ranking negativo. Pero sí yo veo que esta Corte sí ha tomado cartas en el asunto. No sé, puede tener que ver el cambio de personas, que es importante, cambio de estructuras, la juventud de algunos miembros que tienen ideas un poco más innovadoras y que defienden sus posturas con relación al periodo anterior, que sí era todo más, sigue siendo un elefante blanco, ¿verdad? Cuesta mucho mover, son 9 miembros, bueno, 8 ahora, 9, mover a todo eso, pero sí vemos que por lo menos la gente que está en la parte penal se ocupa de la parte penal y lleva la parte penal al resto y ya camina un poco más solo, se volvió un poco más dinámico. Doctora, a propósito de esto, vos sos una apasionada del derecho, te gusta la ley, sos en un término un amante de la ley, por así decirlo, y tu formación como profesional del derecho, por un lado, y el conocimiento in situ en campo de lo que es la política penitenciaria y la aplicación de esta política penitenciaria, evidentemente te hace ver distintas perspectivas sobre 2 puntos que aparentemente riñen hoy, pero que evidentemente vos tenés una posición, primero como abogada, como digamos profesional del derecho, pero también como ministra de Justicia. ¿Cómo se resuelve esa disyuntiva
Prisión preventiva, medidas alternativas. Que por un lado, las medidas alternativas alivian, digamos, el hacinamiento, la superpoblación penitenciaria, pero por el otro también la prisión preventiva es también una forma de que la sociedad tome control sobre una situación que es el crimen, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve esa disyuntiva? Yo creo que es un todo, ¿verdad? No, circunscribir a la aplicación prisión preventiva, medidas alternativas, debe ser parte de un esquema macro, de una política criminal preventiva que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una política criminal reactiva. Suceden las cosas y reaccionamos, suceden las cosas y reaccionamos a nivel de Estado, no de gobierno, de Estado. No tenemos una política de prevención de la comisión del delito. Entonces, como que somos inmediatistas y cuando vemos un hecho que conmociona, queremos que se resuelva con la prisión. Cuando que la prisión es el inicio de un proceso. Lo que nosotros tenemos que buscar es la condena del culpable. O la absolución en el caso de que no se logre, donde hay un esquema de garantía de eficiencia, que tiene que haber una eficiencia del sistema y una garantía del imputado. Y eso tiene que equilibrarse. Es una utopía, pero es un criterio básico del proceso, un principio básico del proceso penal. Ahora, pensar a nivel macro de sociedad, Estado, gobierno, de que vamos a resolver todo mandándolos adentro, cerrando la puerta y tirando la llave, la prueba está a la vista. La experiencia nos ha demostrado que eso no resuelve. Llenamos las cárceles, no hay mayor seguridad porque llenemos las cárceles. Los países que tienen mayor seguridad ciudadana en las calles tienen las cárceles vacías, no son los Países Bajos. Entonces, algo estamos haciendo mal, pensando que solamente encerrando a todos vamos a resolver el problema. Entonces, puede ser un parche, una situación temporal que nos da una sensación de tranquilidad o de seguridad porque esa persona está privada de su libertad, pero no olvidarnos de esa persona privada de libertad con la que hay que trabajar porque nosotros no tenemos cadena perpetua, no tenemos pena de muerte, esa persona va a volver a salir. Claro. Tenemos que hacer una pausa, ministra. Sí. Se mencionó en un par de ocasiones que la posibilidad que usted forme dupla con el señor Velázquez. Y digo, ese atuendo de guaraní no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No, no tiene nada que ver. Bueno, ya volvemos después de una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en Fuego Cruzado, una charla más que interesante con la ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez Augusto. Sí, señor, sí, señor. Y un tema que a mí me parece interesante, ministra, el factor humano pues va a ser siempre un factor determinante en todo. Y hay un deseo, casi ya es una utopía, de tener alguna vez en Paraguay una escuela de formación de agentes penitenciarios. ¿Falta muchísimo, falta mucho, falta poco, falta un poco? ¿Cómo se puede definir eso? Nosotros inauguramos hace poco el Instituto Técnico Superior en Formación y Educación Penitenciaria. Nos centramos en las palabras formación y educación. Pero no generó todavía ninguna remesa. Todavía no generó remesa. Ahora esta va a ser la primera remesa que va a trabajar. ¿Cuánto tiempo de formación? Nosotros establecimos por la Ley de Educación Superior, tiene que tener 2 años para ser técnico en gestión penitenciaria. Y o sea, para el 2023 habría la primera remesa más o menos, ¿verdad? Sí, pero nosotros vamos a hacer una etapa intensiva inicial como para que esas personas que pasan esa primera etapa puedan ingresar a los nuevos centros cuando se inaugure por lo menos en el primer semestre del próximo año, con la condición de que tienen que terminar la carrera para poder mantener el trabajo. Eso va a implicar formación técnica, tanto en diversas materias que tienen que ver con el tratamiento penitenciario, pero también en esquemas de seguridad, porque hoy nosotros nos limitamos mucho a lo que es la custodia netamente y no se trabaja con el interno. Imagínate, Richard, que en el pasado y hasta hoy se metía a la gente a trabajar en el servicio penitenciario, es delicadísimo, sin ninguna formación técnica. Nosotros tenemos funcionarios que no terminaron el colegio. Por eso. Y sí, la verdad que un poco tratar de entender eso bueno, puede llevar varios programas. En relación justamente al tema de los guardiacárceles, doctora, hay 1.400 más o menos nombrados, contratados cerca de 1.000, o sea, creo que hay más o menos como 2.500 funcionarios penitenciarios,
bueno, parte de ellos, digamos, tienen salarios, el 80% de esa gente percibe un salario superior a los 3 millones o 4 millones más otros beneficios. Esta situación de un salario digno para los guardiacárceles, que bueno, en algunos casos lamentablemente tienen desvíos que se pueden ver en ciertas situaciones. Últimamente en bastante Últimamente, casos. por cierto. Pero el hecho de que bajo su administración, y creo que en el gobierno anterior también, hayan tenido una suerte de promoción en cuanto al salario, ¿ha ayudado en alguna medida, doctora, esto? Es un reconocimiento a la trayectoria. Se hizo por concurso público, o sea, concurso interno de oposición, que fue una lucha porque muchos creían que la antigüedad, la mera antigüedad ya les daba derecho. De hecho, no es así. Nosotros tenemos que trabajar en mejorar el gasto público y eso es una forma de mejorar el gasto público, de establecer condiciones para aumentar los salarios. Creemos que sí funciona, ha funcionado en el sentido que ha generado lealtades institucionales cuando ven que el concurso es transparente, cuando se intentaron hacer maniobras y no funcionaron, o cuando se ha intentado ascender por recomendación y no han podido, o ese que concursó y ganó lo hizo en buena ley. Eso generó un cambio importante en el pensamiento de una parte interesante. También el que creía que no tenía posibilidades sabe que hoy tiene, y el que creía que podía maniobrar sabe que le va a costar mucho más si es que esto continúa, ¿verdad? Porque esperemos que esta política se mantenga independientemente de quién está al frente de la institución. Absolutamente. Pero sí, nosotros creemos que sirve. Ahora, hay que apostar a la formación. Vamos a pagarles bien, pero se tienen que formar. No solamente por haber estado todo este tiempo expuestos, vamos a darle esquemas automáticos, porque esa forma el modus vivendi actual no es el ideal. A propósito de pagarles bien, hoy en día, esta persona que está custodiando a un narco importante, ¿cuánto cobra un guardia cárcel? Puede ganar 2.750.000, que cobra 2.500.000 porque se le descuenta el impuesto. Un contratado que no tiene estabilidad, o puede ganar 6 millones un funcionario nombrado, sin contar los beneficios. Ahora, nosotros sabemos que es un punto importante en cuanto a la tentación o a la fidelidad que puede tener o no hacia la institución y no hacia el otro lado, porque nosotros, por más de que trabajemos en el tratamiento penitenciario, tiene que haber una distancia entre el interno y el funcionario en cuanto al desarrollo de las funciones de cada uno, y eso está nublado en el esquema actual, no es normal. Ahora, nosotros no podemos decir que solamente porque tienen un salario bajo van a tomar el dinero, y prueba de eso es lo que está pasando, que de alguna manera es negativo, pero también es positivo lo que pasó en Pedro Juan con los últimos funcionarios que fueron atacados, amenazados, baleados, inclusive muertos. Todos han tenido un historial positivo de conducta buena, de tratar de cumplir el trabajo, de evitar que ingresen sustancias o circunstancias irregulares, y le ha costado eso a ellos, y ninguno de esos ganaba mucho dinero. O sea, también hay un factor importante de integridad de cada uno, o de orgullo hasta personal, se diría, porque en uno de los casos le dijo: yo no voy a agarrar tu plata, porque yo no me voy a convertir en un secretario de los narcos. Que eso fue lo que le ofendió al que después le hizo amenazar. Entonces, hay un componente también de integridad que pasa mucho por la formación. Nosotros creemos que apostando a la formación vamos a bajar el nivel de corrupción y establecer mecanismos de control. Y eso, en la formación vamos a ver el perfil, porque esto tiene que ser un trabajo con un perfil de ingreso y un perfil de salida de la institución. Si no se cumplen los requisitos del perfil, no puede estar trabajando en ese lugar. Una última consulta, en realidad quería extenderla, pero no tenemos tanto tiempo, doctora. Quiero resumir nomás en lo siguiente. De la academia a la realidad, esta cruda realidad que lo vive diariamente en los institutos penales, doctora, ¿cuál te parece que es para vos tu mayor lucha, en lo que te vas a esforzar en los próximos meses de poder cambiar? Porque tenemos numerosos problemas, como lo estás describiendo, en materia penitenciaria, pero ¿cuál crees que va a ser, digamos, tu legado después de esto? ¿Qué es lo que vas a dejar como política de Estado, si es que se puede, verdad? Porque, repito, la infraestructura no es principalmente el problema, sino una serie de situaciones que estás describiendo. Mi propósito es inaugurar por lo menos un penal de los nuevos, que funcione adecuadamente, con segregación de perfiles de alta peligrosidad, en esquemas de pabellones de máxima seguridad, funcionando de una manera distinta a los de mediana y baja seguridad,
con gente formada, con funcionarios formados, capacitados, retribución acorde y programas dejando trazada la ruta para que el proceso de reforma se dé por iniciado y pueda continuar. Con lograr uno como modelo, dejar eso, yo ya me voy a sentir satisfecha. De hecho, que haber podido inaugurar el instituto para mí ya fue algo, para mí y para mi equipo, con cero presupuesto, porque nosotros no tenemos un plus en nada en este momento. Hemos logrado sacar adelante y eso es resultado del compromiso y la energía puesta de mucha gente que ha hecho muchos sacrificios para que esto pueda Ministra, ser. solamente 2 datos para despedir, porque ya estamos en tiempo de despedida. ¿Cómo están en este momento? ¿Cuál es el mayor grupo de crimen organizado en las penitenciarías en este momento? ¿Qué población tienen y cuál es el segundo? El de mayor cantidad De adherentes. es el clan Rotela, ¿Mm? que podríamos hablar de aproximadamente 2.000 porque son paraguayos y no Wow, tienen qué cantidad. muchos procesos Muchísimo. para ingresar. Es un ejército. Ujú. Y el que le sigue en menor cantidad, pero en mayor organización, jerarquía, disciplina, es el PCC, que tiene como 300 más o menos. ¿Que tienen, perdón? ¿Cuánto? Entre 300 y 400. Ok. Bueno, creo que es un porcentaje importante de la cantidad de policías que están activos en las calles de Paraguay. Es probable. Señora ministra, muchas gracias por su tiempo. ¿sí? Muchísimas gracias a usted. Muy amable, muchas gracias. Tenemos que despedir el programa. Nos despedimos hasta mañana, ¿sí? Hasta Muchas mañana. gracias.